Hermanos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Venimos estudiando acerca de los nombres de Dios. Y como decimos, ¿por qué estudiar los nombres de Dios? Porque los nombres nos revelan la personalidad de Dios, nos revelan cómo es Dios en su interior, nos revela la deidad de Dios, nos revela Dios en su interior, cómo es su personalidad, su bondad, su misericordia, su poder, hasta dónde alcanza su poder. Su nombre nos revela cada detalle de lo que es Jehová. Por eso que es importante estudiar el nombre de Jehová. Ahora bien, estamos estudiando los nombres de Jehová. Hoy continuaremos con el nombre número 19, Dios de Israel. Nos dice las Sagradas Escrituras: y vieron al Dios de Israel. Puede usted ver cómo en la Escritura se le llama Dios de Israel, así como se le llama Jehová, se le llama el misericordioso, se le llama también el verdadero. Uno de sus nombres es el Dios de Israel. Amén. Y eso es lo que queremos rescatar de este texto, porque eso es lo que estamos estudiando, el nombre. Amén. Muy bien. Vemos otro texto: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Y sigue diciendo, pero mire cómo se le conoce a Jehová: el Dios de Israel. Digan conmigo, el Dios de Israel. Esdras 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel. Mire cómo se le conoce: del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El nombre del Dios de Israel. Así se le conoce, el nombre del Dios de Israel. Ahora, ¿y por qué se le llama el nombre del Dios de Israel? Porque Él tiene ese nombre. El Dios de Israel es un nombre que te va a revelar, que te va a enseñar que Dios es un ser supremo, porque la palabra Dios es un ser supremo. Te está diciendo que el Dios supremo, el creador del universo, en el inicio escogió a un pueblo. Escogió a un pueblo que era el pueblo de Israel. Escogió a ese pueblo por amor a su siervo Abraham, y escogió ese pueblo para que sea su pueblo. El creador del universo escogió de muchos pueblos. Él sacó un pueblo para que ese pueblo sea su pueblo, sus hijos, sea parte de él. Por esa razón se llama Dios de Israel. Escogió a Israel para que Israel sea suyo, para que esté con él y para que ese pueblo obedezca su palabra, sus enseñanzas y siga sus caminos. Por eso nos dice que Dios, a través de Abraham, escogió a ese pueblo. Nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 15, mire lo que dice: cómo es que Dios escoge a ese pueblo. Dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Mire, ¿por qué escogió a ese pueblo de Israel? Porque Él amó a Abraham. Porque Abraham era muy obediente a Dios. Porque Abraham le creía a Dios. ¿Por qué lo escogió al pueblo de Israel? Porque Dios amó a Abraham cuando no tenía pueblo, cuando todavía Israel no había sido formado. ¿Cómo lo forma Dios? Llama a Abraham y le dice a Abraham: por medio de ti yo voy a hacer una gran nación. Por medio de ti. Y Abraham le dice: pero Señor, yo no tengo hijos, y ya soy viejo y mi esposa también. Y le dice: no te preocupes, porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Tú vas a tener un hijo con tu mujer. Y ahí tienen a Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Rebeca luego después le da a luz a Isaac dos hijitos, que es Jacob y Esaú. Y Jacob se casa con
con Lea y con Raquel, y entonces de ahí salen 12 hijos, ¿verdad? Salen 12 hijos, del cual se forma la tribu de Israel. Cada hijo forma una tribu, y de esa tribu se va formando el pueblo de Israel, ¿verdad? Por esa razón, entonces, ¿cómo se forma Israel? Por medio de Abraham. Abraham fue la semilla para sacar una nación grande. Amén. Sigue diciendo: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Lo amó Abraham y escogió su descendencia, la descendencia de Abraham, después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y sigue diciendo en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 17, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, lo levantó al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Dios se formó un pueblo de la nada. Dios sacó esa nación de Israel que ahora son miles. Dios lo sacó ¿de dónde? De la nada, de dos viejitos, de dos ancianos que ya no podían tener hijos. Y ahí Dios sacó un inmenso pueblo, porque para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Ahora bien, sin embargo, el pueblo de Israel, cuando ya se había desarrollado, quebrantó el pacto. Dios le dijo hacia el pueblo de Israel, le dijo: pueblo de Israel, como tú eres mi pueblo y tú vas a ser mi pueblo, mi escogido, mejor que todos los otros pueblos, tú, pueblo de Israel, eres mi pueblo y yo soy tu Dios, yo soy el Dios de Israel. Por tanto, le dijo así a Israel: por tanto, tú vas a ser la niña de mis ojos, vas a ser mi tesoro especial, vas a ser para mí mi joya más valiosa que ningún otro pueblo. Pero vas a obedecer mis leyes. Solo te pido: guarda mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos, guárdalos, cúmplelos. Eso es todo lo que te pido. Y a cambio de eso, yo te voy a dar una tierra prometida, y a cambio de eso te voy a dar vida en esa tierra prometida. A cambio de eso, yo también voy a hacer que tus hijos sean reyes y sacerdotes. Y así hizo un pacto. Este pacto que hoy hacemos entre tú y yo, recuérdalo bien: yo voy a cumplir mi pacto de darte la tierra prometida, de hacerte un gran pueblo, de darte vida para que vivas ahí, pero a cambio tú debes guardar mi palabra. El pueblo de Israel no guardó la palabra de Jehová, y como no guardó la palabra de Jehová, entonces él rompió el pacto. El pueblo de Israel rompió ese pacto, ese acuerdo que habían hecho. En el libro de Oseas, capítulo 3, verso 1, nos dice así: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman la torta de pasas. Miran a dioses ajenos. Ellos están mirando a dioses ajenos. ¿Cómo es que ellos miran a dioses ajenos? Es decir, que Israel, en vez de servir a Jehová, se ponían a adorar a dioses, ídolos. Ahora bien, el pueblo de Israel adulteró entonces, le fue infiel a Jehová. ¿Y con quién le fue infiel? Con los ídolos, ídolos de madera, de yeso, ídolos de piedra, de oro, de plata. En el libro de Jeremías, capítulo 5, verso 7, entonces vemos cómo Israel comienza a ser infiel a Jehová y se entrega a la idolatría. Mire lo que dice: ¿cómo te he de perdonar por esto?
Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Miren lo que dice: sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. A esos ídolos que no son Dios, por ellos juró. Y me dejaron, me abandonaron, me dejaron a mí, dice el Señor. Y en el libro de Ezequiel capítulo 16, verso 30 y 32, nos dice: cuán inconstante, mire lo que le dice a Israel, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, le dice Dios a Israel, cuán inconstante es tu corazón. Un rato estás conmigo, otro rato te vas con los ídolos. Un rato estás conmigo, otro rato te vas con los ídolos de yeso, ídolos muertos. Sigue diciendo, versos 31 y 32. Dice: edificando tus altares altos, le dice a Israel, en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera que menosprecia la paga, sino fuiste como una mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Eso es lo que has hecho conmigo, le está diciendo Jehová. ¿Por qué tú me has dejado?, le está diciendo Dios a Israel. ¿Cómo sería serle infiel si el israelita tenía a Jehová como su marido, pero luego después salirse con el ídolo? ¿Cómo podía serle infiel con un ídolo? Debe usted entender esto. Cuando una persona se va con un ídolo de yeso y usted lo adora, en sí no lo estás adorando al ídolo, le estás adorando a un demonio, le estás adorando a demonios. Entonces tu infidelidad es que dejas a Jehová para irte con demonios, porque los demonios son los que están en los ídolos. Los ídolos de madera, de yeso, de plata, todo ídolo son demonios. No son ídolos, porque estos son maderas muertas. Entonces, ¿con quién eres infiel? Eres infiel con los demonios. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Los que adoran ídolos, en realidad adoran demonios. En el libro de Levítico, capítulo 17, verso 7, miren lo que nos dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. ¿A quién sacrificaban la gente? Cuando alguien hacía un sacrificio, cuando alguien daba una ofrenda, cuando alguien ponía una flor, cuando alguien adoraba a los ídolos, sacrificaban a demonios. Por eso dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Igualmente dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 17, nos dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Mire cómo la gente, cuando sacrificaban sus animales, cuántas personas hay que sacrifican sus gallinas en la sierra, sacrifican sus gallinas, sacrifican sus vacas, hacen comida, sus fiestas patronales, pero no están sacrificando para un ídolo, sino para demonios. Por eso dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. No estaban sirviendo a Dios, sino a los demonios, a dioses. Por eso dice dioses, que son los ídolos que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Ahora bien, entonces, por esa razón es que toda persona que es un sacerdote de un ídolo, si hay un sacerdote que atiende a un ídolo, que le pone su vestido, que le pone sus velas o que le pone sus flores, si hay un sacerdote que atiende ídolos, se llama sacerdote de demonios. Los sacerdotes de ídolos son sacerdotes de demonios. Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 15, mire lo que nos dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, donde ahí ponían sus ídolos, en las partes altas, en los cerros, en las colinas, ponían sus ídolos. Él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios, ¿ven? Y para los becerros. ¿Se da cuenta? Los becerros, que eran
animales al cual sacrificaban, ¿no? Todo aquel que sirve, todo sacerdote que sirve a un ídolo, en sí es un sacerdote que sirve a demonios, no está sirviendo a Dios. Porque Dios no necesita de imágenes, Dios no necesita de yeso, Dios no necesita de figura ni de escultura. Dios es un Dios en espíritu y en verdad. Y eso nos enseña la Sagrada Escritura, que para adorarlo a Dios no hay que adorarlo con dibujos, con imágenes, con fotos, con pintura, ni con estatuas, ni con estatua de fundición. Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Jehová ha dicho así: yo nunca me he presentado en forma de ave, ni en forma de bestia, ni en forma de animal alguno, ni en forma de hombre, ni en forma de mujer, para que tú me hagas imagen. Yo soy un Dios en espíritu, y los que adoran en espíritu a Dios, ellos son los verdaderos adoradores de Jehová. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, el Dios de Israel vio que Israel, su pueblo que le escogió, el pueblo le dio la espalda a Jehová y se fue tras los ídolos. Lo dejaron a Jehová. Fueron infieles con demonios. Dejando al santo de los santos, se fueron tras los demonios. Dejando a su marido, que era Jehová, se fueron con el amante, que eran los demonios, y lo dejaron a Jehová. Y Jehová se quedó solo. Ahora, pasado un tiempo, Jehová decide, nuevamente quiere rescatar a Israel. ¿Y cómo hace para rescatarlo? Porque Jehová es siempre misericordioso. Dice, voy a mandar a Jesucristo. Así es que Jesucristo viene, de los cielos viene a la tierra, y lo primero que hace Jesucristo es irse a Israel. Se va a Israel para poder unir a Israel hacia Dios. Pero ¿sabe lo que hacen los israelitas? Los israelitas le dicen, no, no te queremos a ti, Jesús. En otras palabras, le dicen, no queremos que tú reines sobre nosotros. Tú, no creemos en ti. Y lo rechazan a Jesús. Y Jesús se siente despreciado, desechado, despreciado por los israelitas. Israel despreció a Jesús cuando vino a la tierra. Punto 1. Jesús vino de los cielos a los suyos, que eran el pueblo de Israel, pero ellos no le recibieron. Juan capítulo 1, verso 11, mire lo que dice. A lo suyo vino, está hablando de Jesucristo. A lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Israel no le recibió a Jesús. Israel despreció a Jesús. Cuando usted me dice, doctor, ¿y hasta cuándo lo han despreciado? Los israelitas hasta el día de hoy lo han despreciado a Jesús. Hasta el día de hoy. Ellos no creen en Jesús. Los israelitas que están en Israel, ellos no creen en Jesús. Hay muchos que le llaman el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, ya no es el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Por esa razón, un extranjero se fue a Israel. Este extranjero, al irse a Israel, es un inglés. En Israel, a los israelitas le pregunta y le dice, ¿quién es Jesús para ti? Hoy en día, mire, hoy en día, ¿quién es Jesús para ti? Y mire usted lo que le van a contestar los mismos israelitas que habitan en Israel en este momento. ¿Quién es Jesús para ti? Le dice. Él dice, el profeta cristiano. Mire lo que dice. ¿Quién es Jesús para ti? Usted puede leer abajo. ¿Quieres añadir algo? Jesús es el profeta, el Dios. Él es un buen hombre, dice. Él fue un hombre justo, como nuestro Moisés.
necesita respetarlo. Mire lo que dice este hombre, que es israelita. ¿Quién es Jesús para ti? Es un profeta. Ellos no dicen que es Dios, porque ellos no lo han aceptado a Jesús como Dios, estos israelitas. ¿Y qué dice? Usted necesita respetarlo como respeta a Mahoma. Así respetan a Jesús. Ellos, los israelitas hoy en día, desprecian a Jesús y lo consideran como un profeta más, pero no es Dios, no lo consideran. Ellos todo Jehová, 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 todo Jehová, nada Jesús. Sigue. Hay nuestro Dios y Moisés es nuestro instructor. Mire lo que dicen. Moisés es nuestro instructor. Ahora a esta mujer le preguntan, ¿quién es Jesús para ti? Mire, creo que para mí no es nada. Mire lo que dice esta mujer. Le preguntan, ¿quién es Jesús para ti? Esto es una mujer israelita ahí actualmente. ¿Quién es Jesús para ti? Él dice, yo creo que no es nada. Porque esta mujer no es ni creyente. No es ni creyente. Y luego después el inglés le va a decir, pero ¿cómo? ¿Tú no estás en Israel? Oh, Israel es la cuna del cristianismo, es una cuna donde está Dios. Sí, pero yo no creo en Dios. Esta mujer, lógicamente, quizás tenga sus padres religiosos, pero ella no cree en nada. Mire lo que dice, creo en Él, que es alguien para las personas que se consideran cristianas. Mire, o sea, cree que Cristo es alguien para las personas que se consideran cristianas, pero para ella no. Y siendo ella israelita. Sí, sigamos. Pero para mí no es nada. Now I'll explain why I asked that specific question. People outside of Israel who are Christians, very religious, they don't really understand how Jews live in the. This is my impression. They don't understand how Jews live in the land. Ellos no entienden cómo los judíos viven en la tierra y no son creyentes. They ask me to ask Israelis who is Jesus. He venido a preguntar quién es Jesús. ¿Por qué no creen en Jesús? Ella habla diciendo, yo no creo en Jesús. ¿Verdad? Dice, yo amo este lugar, he crecido aquí, he crecido en Israel, amo a la gente de Israel, tengo mi costumbre, pero yo no creo. Sigamos. Pero no miro este país como algo religioso, dice, porque gracias a Dios va en otra dirección ahora. No soy religioso. A esta mujer le pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es el fundador de la iglesia cristiana. Él es el Mesías. Pero Jesús es el Mesías, ella dice, no. Yo creo lo que el judaísmo nos ha dado. Jesús llegó miles de años después. Él fue un judío, fundó una religión diferente, dice. Y ahora van a entrevistar a este israelita. ¿Quién es Jesús de acuerdo con el judaísmo? Jesús nació de una madre judía. En el principio era judío. Los cristianos lo han tomado como su líder. Ellos no creen que Jesús fuera Dios. Él no sabe ni cómo se llamaba el padre de Jesús. אוקיי, ואני מניח למה הם שואלים, וזה למה אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח. אתה יכול לדבר על זה. Quieren saber por qué Jesús es el Mesías. Ahora bien, podemos ver ahí, Israel no cree en Jesús. Israel no cree en Jesús. Hay personas que piensan que los israelitas se van al cielo. No, ellos no se van al cielo.
El israelita que no cree en Cristo está condenado. Usted ha escuchado a través de la noticia seguramente lo que está pasando en Israel. Le están bombardeando a Israel, ¿no? Y hay continuos bombardeos a Israel. Y uno cuando ve dice, oh Dios mío, Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué sufre Israel? Israel tiene un eslogan, Shalom a Israel. Shalom a Israel significa paz a Israel. Pero ¿qué paz tiene Israel? Israel no tiene paz. Si usted ha escuchado, y es desde niño usted ha escuchado, guerra entre Israel y Palestina, Israel y Palestina, Israel y Palestina, bombardeo, bombardeo. Cada 10 años se están bombardeando aproximadamente. Continuamente guerras y guerras, guerras y guerras. ¿Por qué no tienen paz? Porque ellos no creen en Jesucristo. Antes mataron a Jesucristo, antes crucificaron a Jesucristo. Vamos a ver lo que está pasando ahorita en Israel. Vemos aquí las guerras entre Palestina e Israel. ¿A qué se debe? ¿Israel es el pueblo de Dios? No, era el pueblo de Dios. Cuando vino Jesucristo y como despreciaron a Jesucristo, no saben lo que despreciaron. Despreciaron al autor de la vida. Despreciaron a la piedra principal. Ellos querían construir una adoración a Dios, querían construir la obra de Dios, pero no se puede construir la obra de Dios sin una base principal, porque la base principal de un edificio, del edificio de Dios, es Cristo. Él es la piedra principal, y la piedra principal lo rechazaron. Jesucristo mismo, mire lo que dijo Jesucristo. Punto 2. Jesús enseñó que Él es la vida, y quien le desprecia a Él, desprecia al Padre. Los israelitas dicen, no, yo con Jehová, nada con Jesús. No, un momento, ¿has despreciado a Jesús? ¿Cómo que yo con Jehová? No, yo solo con Jehová. No solamente nosotros y Moisés y el Torá. ¿El Torá qué son? El Torá son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso nomás ellos leen, Y con Jehová, todo con Jehová, nada con Jesús. Jesús le va a decir, el que me desprecia a mí, desprecia a Jehová. El que me desprecia a mí, desprecia al Padre. Todo israelita que desprecia a Jesús está despreciando a Jehová, nuestro Dios. El que en Él cree, es decir, el que cree en Cristo, no es condenado. El que cree en Cristo no es condenado. Bien dice, pero el que no cree, como el caso de los israelitas, el que no cree en Él, en Cristo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Dice que la luz, que es Cristo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los israelitas y la gente amó más las tinieblas que la luz, que era Cristo, porque sus obras eran malas. Las obras de Israel eran malas. La gente que no quiere seguirlo a la luz, sigue diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El que practica la verdad, como los creyentes, vienen a la luz
para que sean manifiestos sus obras que son hechas en Dios. Punto B. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan capítulo 3, versos 35 y 36. Mire lo que dice. Dice así: el Padre ama al Hijo, Jehová ama al Hijo, y todas las cosas lo ha entregado en la mano del Hijo. Sigue diciendo: el que cree en el Hijo, el que cree en Cristo, tiene vida eterna. Diga conmigo: el que cree en Cristo, ¿qué tiene? Y si una persona no cree en Cristo, no tiene la vida. La vida se obtiene creyendo en Jesucristo. Israel no cree en Jesucristo y por tanto no tienen la vida eterna. Amén. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, como los israelitas, ¿no? Yo no creo en Jesús. No, para mí es un profeta. Yo no creo. Los cristianos creerán, nosotros no creemos. Pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, la ira de Jehová está sobre él. Amén. Por más que los israelitas digan: no, yo solamente con Jehová. Jehová dice: no, si tú quieres creer en mí, cree en Jesucristo. Amén. Porque Cristo es el fundamento para traer salvación, para traer vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto C. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Dice: creéis en Dios, creed también en mí. Si tienes fe en el Padre, ten fe también en mí, dice Jesús nuestro Señor. Bendito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Punto D. ¿Qué sigue diciendo Jesús? Mire, Jesús dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, aquí ya le puso un fin a todos los israelitas. Se acabaron. Tanta cosa de que no quiero creer en ti. Bueno, aquí una verdad le dice el Señor. Mire el texto sagrado: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie me llega al Padre sino por mí, dice Jesús. Ningún israelita me llega a Jehová sino por mí, porque yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Todo aquel que quiere llegar a Jehová, llegue a través mío, porque yo soy la verdad, yo soy el camino. Gloria a Dios. El israelita que no quiera creer en Jesucristo está condenado, porque todo aquel que rechaza al Hijo, rechaza al Padre también. Amén. Esto también no solamente es para Israel, sino también para usted, amigo. Para usted que nos escucha, que nos está viendo a través de este video, que nos estás viendo. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. No es que yo voy por María. No es que yo voy por San Patricio. Yo voy por San Jerónimo. ¿Qué San Jerónimo, ni San María, ni nadie? Todo aquel que quiera llegar al Padre, llega a través mío. El que no quiera ingresar por mí, no llega al Padre. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy el camino que lleva al Padre. Yo soy la vida que lleva al Padre. Yo soy la verdad que lleva al Padre. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. El israelita no tiene otra forma. Entiendan bien, querido hermano. Entendamos bien. El israelita que está en Israel, si no cree en Cristo, está perdido, como cualquier inconverso está perdido. El israelita
tiene que creer en Jesucristo. Si no cree en Jesucristo, no tiene la vida, está muerto. No cree en Cristo, está condenado para siempre. Amén. Porque Cristo es la vida. Es la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Porque Cristo, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. Cristo también se llama Jehová. En otras palabras, ¿tú quieres llegar a Jehová? Muy bien, acá está el segundo Jehová. Tú tienes que llegar a la vez mío. El Padre determinó: yo no quiero saber nada con nadie a partir de ahora, porque son malcriados, son adúlteros, se van con los ídolos, con los demonios que voy a cargar, que voy a hacer el anda, que voy a llevarle flores, que voy a llevarle ofrenda. Malcriados, yo he hecho un pacto con ustedes y encima me rechazan, me dejan como mujer adúltera. Ya no quiero saber más con ustedes. ¿Quieren ustedes saber algo conmigo? Ahí está mi hijo, ahí está mi hijo. Crean en mi hijo y mi hijo te va a traer a mí. Si tú aceptas a mi hijo Jesucristo, entonces mi hijo te va a traer a mí. Porque si Él te perdona tus pecados, entonces yo también te voy a perdonar tus pecados. Nadie llega a mí si no es a través de mi hijo. Por eso Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es a través mío, dijo Jesús. Amén. Amén. Por eso es que, oye, pero ¿por qué tanto sufre Israel, el pueblo de Dios? Ellos sufren por su pecado, sufren por haber dejado al autor de la vida, sufren por haber dejado a Jesucristo, el Hijo de Dios, sufren por haber rechazado a Jesucristo. Punto E, yo soy la puerta. Wow, mire, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay puerta, no hay otra puerta para el cielo. Yo soy la única puerta. No, pero yo no quiero saber nada de Jesucristo, yo no quiero todo con Jehová. Nada, Señor, si tú no quieres saber con Jesucristo, no, tú estás rechazando también a Jehová. La única puerta de la salvación es Cristo. Juan capítulo 10, verso 9. Mire lo que dice. Jesucristo mismo lo dice. Mire lo que dice Jesús. Yo soy la puerta. Te está diciendo, yo soy la puerta. Y eso está hablando a todos los israelitas y al mundo entero. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará comida espiritual. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que no quiere entrar por mí, dice Jesús, no va a tener la vida, ni va a tener la salvación. El que me rechaza a Cristo, rechaza al Padre. El que rechaza a Cristo, rechaza la vida. El que rechaza a Cristo, tiene la condenación. Porque todo aquel que quiera ser salvo, tiene que venir por Jesucristo. Amigo, si tú estás hoy también, si tú realmente quieres llegar al Señor, ven a Jesucristo. Jesucristo es la única puerta por cual tú puedes entrar para entrar a la vida eterna. Gloria a Jehová, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Punto F. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mire, qué tremendo. Juan capítulo 15, verso 22. Mire lo que dice Jesucristo. Jesucristo le dice a los israelitas. Mire lo que le está diciendo a los israelitas. Si yo no hubiera venido, es decir, si Él no hubiera venido del cielo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado a ustedes, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amén. Si yo no hubiera venido, pero como he venido y les he hablado a ustedes, los israelitas, para que se vuelvan, y ustedes no se han vuelto, ustedes ahora tienen pecado y ya no tienen excusa.
Ustedes no van a decir, no, pero yo nací en Israel, pero yo soy pueblo de Dios. No. Todo aquel que quiera venir a Dios tiene que venir a través de Cristo. Punto G. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mire, el que me aborrece a mí, como los israelitas, ¿quién será él? Él es un profeta, él es un hombre, él es esto, que el otro. El que me aborrece a mí, dice Jesús, también a mi Padre aborrece. También aborrece a Jehová. Los israelitas que dicen, no, que solamente Jehová, Jehová, Jehová nomás, pero desprecian a Jesús, no saben lo que hacen. Al despreciar a Jesús, está despreciando a Jehová. Porque Jehová y Jesús son muy unidos. El que hiere a Jesucristo, hiere al Padre. Y el que hiere al Padre, hiere a Jesucristo. Porque los dos son uno. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora que han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Los israelitas siempre despreciaron a Jesús, desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy. Pero el Señor ha hablado claramente. El que me ha despreciado a mí, le decía a los israelitas, también a mi Padre han aborrecido. Amén. Por tanto, todo israelita que no cree en Jesús no está libre de culpa. Amén. Y sigue diciendo en la palabra, mire lo que dice. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es lo mismo, sin causa aborrecieron a Jesús. Punto 3. Los principales sacerdotes, ancianos y el pueblo de Israel pidieron que crucifiquen y maten a Jesús y liberen al asesino Barrabás. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Los israelitas. ¿Quién mandó a crucificar a Jesucristo? Los sumos sacerdotes, los ancianos, aquellos que decían adorar a Jehová, aquellos que hacían incienso, aquellos que cantaban a Jehová. Ellos mismos mataron a Jesucristo. Ellos mismos mataron al Señor. Mire, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar a un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era un asesino. Sigue diciendo, mire, y tenía que soltar a alguien. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Pilato, el gobernador, ¿no?, que estaba allí, y le dice, él era romano, le dice, ¿a quién quiere que os suelte? Porque Pilato quería soltar a Jesús, que Jesús no había hecho nada. Y entonces trae a un malvado, un asesino, y le pone ahí a Barrabás. Él, Pilato, pensando, esta gente israelita, si le pongo a un asesino, van a decir, suéltalo a Jesús, porque Jesús no ha hecho nada. Le va a decir, y al asesino lo van a mandar siempre a la condenación. Por eso lo pone a un terrible asesino. Pero el pueblo de Israel, los sacerdotes, estos israelitas, los sacerdotes, los ancianos, dicen, no, suelta a Barrabás. ¡Qué maldad! ¡Qué corazón malo! Sin justicia, querían soltar a un asesino y a Jesús. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Crucifícale, mátalo. El odio de estos israelitas era terrible. Mire, sigamos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer de Pilato se acerca y le dice, no tengas nada que ver con este justo. Su mujer le dice a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, hablando de Jesús, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él, le dice. Sale a favor de Jesucristo. Su mujer de Pilato sigue diciendo el 20. Pero los principales, mire, pero los principales sacerdotes, ahí están, los sacerdotes, los principales, aquellos que estaban arriba, los ancianos, aquellos que cantaban, que adoraban, aquellos que decían Jehová, persuadieron a la multitud, persuadieron a la cantidad de israelitas que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, suelta a Barrabás. Siga diciendo.
Pilato le dijo: pues, ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesús entonces? Todos le dijeron: sea crucificado. Israelitas pedían la muerte de Jesús. El gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho Jesús? Mire, ¿qué mal ha hecho? ¿Por qué se han ensañado contra Cristo? ¿Qué les pasa? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y toda la gente, ¿no?, le amenazaron a Pilatos y le dijeron, en otros textos ya se ve eso, que dice: si tú sueltas a Jesús, vamos a quejarnos ante el César, ante el rey mayor que te ha puesto ahí, diciendo que tú estás aceptando a un rebelde, porque Jesús dice que es rey y se está levantando contra César. Con mentiras y con engaños, él es obligado a crucificar a Jesús. Pilato no quiso crucificar a Jesús porque sabía que era justo. ¿Sigue? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, porque todos los israelitas levantaban un alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Mire Pilato, siendo romano, por si acaso, yo soy inocente de la sangre, porque ustedes están asesinando, mandando a matar a una persona que no merece morir. Están mandando a matar, por si acaso yo los dejo a ustedes, allá ustedes. Punto 5, mire lo que dice: el pueblo de Israel aceptó que la culpabilidad de la sangre de Cristo sea sobre sus generaciones. Miren lo que ellos dicen. Por esa razón es que ellos siempre van a cargar la guerra hasta que el mundo se acabe. Mire lo que ellos dicen cuando Pilato le dice: por si acaso, la sangre de este justo, ustedes lo están derramando, ustedes son culpables. ¿Qué dicen ellos? Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre ellos nada más, y sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Ellos están diciendo: la sangre, la culpabilidad de la muerte de Jesucristo sea sobre nosotros, sea sobre nuestros hijos y sobre todas sus generaciones. Por eso que hasta el día de hoy Israel sigue sufriendo y seguirá sufriendo hasta el fin de los tiempos. No habrá paz en Israel hasta que se acabe el cielo y la tierra, por cuanto han desechado a la vida, al autor de la vida, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a 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 Dios. Amén. Amén. Y si alguien dijera: doctor, o sea que un israelita entonces ya está condenado. Así es, este israelita está condenado, pero no hay forma de salvarse. Claro que tiene que forma de salvarse, viniendo a la puerta que es Jesucristo, viniendo arrepentido a Jesucristo. Tiene que aceptar a Jesucristo, porque un israelita es como cualquier inconverso. Si el inconverso no se arrepiente, está condenado, se va al infierno. Si el judío no se arrepiente, está condenado y se va al infierno. Y un judío es como cualquier inconverso, porque Dios, al ver que ese pueblo de Israel no le siguió, Jesucristo vino al pueblo de Israel, y como el pueblo de Israel lo rechazó y dijo: no queremos saber nada de ti, entonces Jesucristo dijo: pero yo les amo a ustedes, pero nosotros no te amamos, vete de aquí. Al votarlo a Jesucristo y al ver que el desprecio de su pueblo, al ver el desprecio figuradamente, al ver el desprecio de su amada, de su esposa, de su amada, al ver el desprecio que le dijo: no quiero saber nada de ti, entonces él se voltea. Y mucha gente, los israelitas no querían saber, pero mucha gente le decía: Señor, yo quiero saber de ti, enséñame. Personas que no eran israelitas comenzaron a buscarlo a Jesús. Personas de distintos pueblos, de distintas naciones, querían a buscarlo a Jesús. Entonces Jesús se fue a esos pueblos. Y Dios
Si estos israelitas eran hijos de Dios, ahora el Señor comenzaba a ser hijo de Dios a todo aquel que no era israelita, todo aquel que era de todos los pueblos que querían venir arrepentidos. Dios le dio el poder de ser hecho hijo de Dios, y comenzó a ser hijo de Dios de todos los africanos, de los romanos, de los cretenses, de los árabes, de los de Egipto. Dios comenzó a ser hijo de Dios de todas las naciones, porque despreciaron. El pueblo de Israel lo despreció. Dios se fue a todas las naciones, y la gente comenzó a adorar a Jesús, a creer en Jesús, a amar a Jesús más que Israel, que le amó a Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice parte 3. Los pueblos que no eran israelitas le recibieron. Juan capítulo 1 verso 11 y 12, mire lo que dice. A lo suyo vino, Cristo vino a los israelitas. Los suyos no le recibieron, no le aceptaron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los pueblos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De manera que ahora tú eres la verdadera Israel espiritual. Israel le dejó a Jesús, pero Jesús se fue bajo otra Israel espiritual. Israel era la amada de Jesús, pero como esta amada adúltera lo dejó, y Jesús, engañado, sufriendo, se dio la vuelta y te encontró a ti, que tú eres una virgen con el cual Él te ha tomado para que seas su esposa, para que seas su esposa. Y la iglesia viene a ser la esposa de Cristo Jesús, la nueva esposa de Jesús. ¿Cuánto dan glorias a Dios? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío, le voy a llamar al que no era mi pueblo. Mire, ustedes que no eran su pueblo, pueblo mío les voy a llamar, dice, al que no era mi pueblo. Y a la no amada le voy a llamar amada. Cristo te está llamando amada desde ahora. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora ahí Dios te llamará: vosotros sois hijos del Dios viviente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Ahora eres la verdadera Israel de Dios. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 16 dice que ahora eres la auténtica Israel de Dios. Y a todos, mire lo que dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Tú eres la Israel espiritual, eres la Israel de Dios, eres la esposa amada, eres el pueblo amado. No eras pueblo, pero ahora eres el pueblo de Dios, porque el pueblo antiguo lo rechazó. Ahora tú eres el verdadero pueblo de Dios, porque aceptaste a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Dios de Israel. Él es el Dios de Israel, del verdadero Israel.
del Israel que le ama. Tú eres el pueblo de Israel y Él es tu Dios. Ámalo a tu Dios, quiérelo a tu Dios. Si has creído en Cristo, tienes la vida. Eres el pueblo de Dios. Si has creído en Cristo, Él te ama. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Amigo, señora, joven, caballero, necesitas entregar tu vida a Cristo. Por medio de Cristo hay la salvación. Después, por medio de ningún ídolo, ni santos, ni ídolos, ni imágenes, ni figuras, por medio de ninguno hay salvación. Ni por medio de María, ni por medio de José. Solamente por medio de Dios. Jesús es Dios. Y como Dios es el único que da salvación. María no es Dios. José no es Dios. El que da salvación es Jesucristo. Él es la puerta. Si quieres ser salvo, necesitas entrar por Él. Necesitas hablarle a Él. Necesitas ingresar a Él. Si hoy en esta noche has venido, yo te invito para que tú decidas abrir tu corazón al Señor. Ahí donde estás, yo te invito que inclines tu rostro, que le llames a Dios. Ahora que conoces esta verdad, tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Si es que tú te decides ahora a aceptar a Cristo, tú puedes ser un verdadero israelita en este momento. Y Jehová tu Dios será tu Dios. Serás un verdadero israelita si abres tu corazón al Señor. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor Jehová, perdóname por mis pecados. Señor Jehová, hoy abro mi corazón a ti. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Toma mi vida, Jesús. Sálvame, rescátame. Dios mío, hoy creo en ti. Yo sé que en ningún otro hay salvación más que por medio de ti, Jesús. Tú eres la puerta, tú eres el camino, tú eres la vida. Jesús, te entrego mi vida en esta hora. Desde este momento te prometo obedecer tus leyes y así cumplir el pacto. Y hago un pacto de obedecer tu palabra. Y tú me prometes, Señor, la vida eterna. Me prometes también tierra nueva, cielo nuevo. Me prometes, Señor, ser un rey sacerdote. Me prometes, Señor, ser una nación santa, un real sacerdocio, Dios mío, y ser tu especial tesoro. Yo te prometo obedecer tu palabra y todo lo que diga las escrituras lo voy a cumplir, Señor. Perdona mis pecados. Desde este momento cambio mi vida. Dejo este modo de vida para tomar las escrituras y obedecer todo tu consejo conforme a tus leyes sagradas que están ahí inscritas, Señor. Dios mío, perdóname, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén.